Buenas estudiantes, ¿cómo han pasado? En el día de hoy vamos a realizar un ejercicio relacionado en la forma cómo vamos a hallar el dominio y el rango de funciones, en este caso real. Tenemos la función f de x igual a raíz cúbica de 1 sobre 1 menos x. Como nosotros podemos ver, es la función de radical de un índice impar, y resulta que las raíces de índice impar pueden tomar valores en el radicando negativos y positivos. Entonces eso quiere decir que cuando yo tengo las funciones radicales con índice impar, entonces vamos a consideramos una nueva función, que es la de la radicando, que vamos a llamar g de x, que hace referencia a 1 sobre 1 menos x. Como todos podemos darnos cuenta, g de x es una función racional. Entonces, para este caso, como g de x es una función racional y vemos que g de x tiene una variable en el denominador, y cuando las funciones tienen variable en el denominador, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos al denominador 1 menos x igual a ¿qué? Igual a 0. Entonces, como 1 menos x es igual a 0, al despejar, colocamos el x o lo trasladamos el x hacia la derecha y me queda 1 igual a x. Y como 1 es igual a x, eso quiere decir que x toma el valor de 1. Pero ¿quién es ese 1? Ese 1 es el valor que elimina ¿a quién? Al denominador de la función g de x. Y este 1, como lo elimina, hace que g de x esté indeterminada, y por tanto cuando vaya a extraer la raíz cúbica de ese valor me da una indeterminación. Entonces, cuando estas funciones son de índice impar, considero la función del radicando. Si es polinómica, pues inmediatamente decimos que son los números reales. Si es, diríamos, una función racional como esta, pues tenemos que hacer las consideraciones del caso. Entonces, una vez que ya sabemos cuál es el valor de x que no puede tomar g de x, para que pueda existir el valor de la raíz cúbica de 1 sobre 1 menos x, entonces nosotros podemos decir que el dominio de la función f de x, como si estuviéramos trabajando la función racional como lo habíamos, o como se lo he explicado en clases anteriores, entonces decimos que son los reales excepto el 1. Entonces ese sería el dominio. ¿Para quién? Para f de x. Como vamos a hallar el rango, si vamos a hallar el rango, ¿qué hacemos? Despejamos. Vamos a despejar ¿a quién? A x. Y para despejar a x tenemos que eliminar de la función f de x el radical. Entonces, si vamos a despejar a x, entonces debemos elevamos ¿al qué? Al cubo. Y vamos a elevar al cubo ¿a quién? Ambos miembros. Entonces, mi expresión f de x, que es lo mismo decir y igual a raíz cúbica de 1 sobre 1 menos x, ¿cómo quedaría? Y al cubo, porque quedó elevado a la 3, y como esta se eleva a la 3, quiere decir que se elimina el 3 con el índice, y me quedaría igual a 1 sobre 1 menos x. Luego me queda una función racional. Recuerden que voy a despejar a x. A este valor de y le voy a agregar un 1 en el denominador y realizo un producto cruzado. ¿Cuál es ese producto cruzado? De multiplicar
y elevado a la 3 por 1 menos x. Y ese valor lo igualo al producto de 1 por 1. O sea, estoy haciendo un producto cruzado. Entonces sería 1 por 1. Continuando acá, vemos entonces que aplicamos la propiedad distributiva. Y3 por 1 me daría y elevado a la 3. Y3 por x me daría menos xy a la 3 igual 1 por 1 me daría 1. ¿Qué hago ahora? Recuerden que voy a despejar a x. Entonces, como este término está negativo, lo paso al otro lado positivo. Entonces, me quedaría y a la 3. El más 1 pasa a la izquierda, quedaría menos 1. Y me queda igual a ¿qué? A x y a la 3. O sea, he pasado el término menos xy3 al lado derecho. Y el más 1 pasa a la izquierda a menos 1. Como ya se pueden dar cuenta, x está en un solo término. No hay más términos que contengan a x. Tomo entonces a x, despejo que x es igual a... que está multiplicando la x, pasaría a dividir. Me quedaría aquí denominador y a la 3. Y el otro término sería y a la 3 menos 1. Dense en cuenta que al despejar a x me queda una expresión que es de tipo racional. Y cuando es racional volvemos a la consideración parecida a cuando estábamos hallando el dominio. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? O sea, tenemos una variable donde en el denominador. Y cuando mi variable está en el denominador, ¿qué hacemos? Solamente tomamos al denominador y luego hacemos y a la 3 igual a 0. O sea, igualamos al denominador, en este caso a 0. Y si ya el cubo es igual a 0, pues si ya la 3 igual a 0, extrayendo la raíz cúbica de 0, podemos decir que la única vez que y sea 0 es que esto y a la 3 sea 0, es que y sea igual a 0. Entonces, aquí tenemos que y es igual a 0. Bajo esas condiciones, nosotros ya podemos definir el rango porque sabemos cuál es el valor que elimina el denominador. Y recuerdo nuevamente, cuando las variables están en el denominador, decimos que el rango de f de x sería todos los reales, exceptuando el 0. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos encontrar el dominio y el rango, en este caso particular, para la función f de x igual a raíz cúbica de 1 sobre 1 menos x. Continuando con otro ejemplo, donde dice que y es igual al logaritmo en base 2 de una expresión, en este caso racional. Tenemos el logaritmo de una expresión racional. Dense en cuenta que esta expresión aquí, para que ese logaritmo pueda existir, debe considerarse 2x menos 1 sobre x más 2 debe considerarse mayor que 0. Si mi función es de tipo polinómica, resuelvo la inecuación y el resultado de la inecuación será en este caso el dominio para la función. Estamos hallando el dominio porque queremos saber cuáles son los valores de x que satisfacen a la inecuación. Entonces, pero como es una inecuación racional, ya debemos tener claridad de cómo resolverlas. Y recuerden que esta inecuación, para resolverla, buscamos en este caso los puntos críticos de la expresión
que la hacen que sea 0. Entonces nosotros tenemos, vamos a hallar los puntos críticos para 2x menos 1 igual a 0 y para x más 2 igual a 0. De donde, despejando aquí, me quedaría 2x igual a 1. Entonces x es igual a 1/2. Y de igual forma, para x más 2, x es igual a menos 2. Entonces tendríamos dos puntos críticos en las que por el método gráfico podemos nosotros resolver dicha inecuación. Entonces aquí tengo el 0, aquí tengo el 1, el 2 y el 3. Aquí tengo a menos 1, aquí tengo a menos 2, aquí tengo a menos 3. Sobre el punto crítico x igual a menos 2, aquí se identifico. X igual a menos 2. X igual a 1/2, la mitad de aquí, punto 5. X es igual a 1/2. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que en el método gráfico, el último intervalo a la derecha es más, el que le sigue es menos y terminamos en el último que es más. Ahora, si veo o si observamos, tenemos la desigualdad es mayor que. O sea, la desigualdad es mayor que. Entonces, ¿qué valores hacen positivo la expresión? ¿Qué valores positivos toman la expresión? Los que están desde 1/2 hacia la derecha y desde menos infinito hasta el menos 2. Como es mayor que, entonces ya resolviendo la solución de esta inecuación sería desde el menos infinito hasta menos 2 abierto, unido, en este caso, abierto en 1/2, hasta el más infinito. Y la solución de esta inecuación se convertiría en todos aquellos valores que puede tomar x para que el logaritmo en base 2 exista. Eso quiere decir que esta expresión sería mi dominio. Ese sería en este caso particular para nosotros encontrar el dominio de la función. Ahora bien, si queremos hallar el rango, si queremos hallar el rango, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar, en este caso, la variable x. Tenemos que despejar la variable x. Entonces, por definición de logaritmo, nosotros tenemos una definición del logaritmo que dice que el logaritmo en base a de b es igual a y si, solo si a la y es igual a b. Esa es una propiedad, esa es la definición del logaritmo. Y cuando nosotros encontramos el logaritmo, que estamos encontrando el exponente de la expresión. Entonces nosotros aquí, ¿cuál sería mi expresión? ¿Quién es b? Toda la expresión racional. Entonces vamos a despejar x, porque vamos a hallar el rango. Entonces mi expresión, ¿cómo quedaría? Me quedaría que 2x menos 1 sobre x más 2 es igual a 2 elevado a la y. Entonces, si 2 está elevado a la y esta es una expresión racional, vamos a quitar los paréntesis, y el 2 a la y lo ubicamos aquí, le colocamos un 1,
¿Qué me quedaría? Realizamos un producto cruzado. ¿Y qué tendríamos? Que 2y multiplica a x más 2. Y tenemos que 1 multiplica a 2x menos 1. O sea, he hecho un producto cruzado. Ahora bien, 2y por x me da x 2 elevado a la y. Y 2y por más 2 me da más 2y por 2. Y recuerden que 2 es como si fuera un 1. Nos vamos al lado derecho. 1 por 2x me da 2x. Y 1 por menos 1 me daría menos 1. ¿De dónde? Miramos algo. ¿Qué términos tiene la variable x? Tiene el 2x y el x por 2y. Entonces a esos términos los agrupamos. X por 2 elevado a la y lo voy a agrupar con, en este caso pasa para allá, a menos 2x. Y eso lo igualamos a que el menos 1 queda del lado derecho y 2y por 2 a la 1 está positivo, pasaría a la derecha negativo. Entonces tenemos 2y por 2 elevado a la 1. Entonces vemos que en este lado de la igualdad, este ladito aquí, tenemos un factor común que es x. Entonces decimos que x es factor común de 2 elevado a la y menos 2. O sea, de aquí el x es factor común, factorizo x, me queda 2y menos 2. Igual a menos 1, y dense en cuenta que aquí hay una propiedad de la potenciación que dice que se deja la base y se suman los exponentes, o sea, 2 elevado a la y más 1. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos a x. Si despejamos a x, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 1 menos 2 elevado a la y más 1, y el denominador en este caso sería 2 elevado a la y menos 2. Entonces, ¿qué tengo? Mírense en cuenta que la expresión del denominador, tengo una expresión que al despejar a x es de tipo racional, o sea, despeje a x, la expresión que me quede racional, pero es una expresión racional con una variable. ¿Dónde está esa variable? En el denominador. Y si está la variable en el denominador, ¿qué hacemos? Para encontrar sea el dominio, el rango, en este caso el rango, decimos, o vamos a hacer, hacemos al denominador 2 elevado a la y, vamos a escribir bien la y, 2 elevado a la y menos 2 es igual a 0. Despejo de allí, voy a despejar a y, 2 elevado a la y igual a 2 elevado a la 1. Y en este tipo de ecuaciones que la llamamos ecuaciones exponenciales, vemos que tengo la misma base, y cuando tengo la misma base, por la propiedad de los exponentes, puedo cancelar las bases y me quedarían los exponentes donde y es igual a 1. Dense en cuenta que qué pasaría si y toma el valor de 1. Si 2 queda elevado a la 1, me daría 2, menos 2 me daría 0, quiere decir que este valor no lo puede tomar y porque eliminaría el denominador. Entonces, viéndolo así, podemos decir que miren que es la expresión racional y ya encontré el valor que hace al denominador 0 de la expresión. Entonces me obliga a decir que el rango, en este caso de la función,
¿Cuáles? Todos los reales, o sea, quiere decir que Y puede tomar cualquier valor real, excepto ¿quién? El 1. Y de esa manera hemos encontrado el dominio y el rango para esta función. Concluido esta explicación, espero que a todos ustedes les haya servido para aclarar las dudas y puedan entender el concepto de lo que es dominio y rango para funciones en forma analítica. Muchas gracias.